Oremos juntos. Padre nuestro Dios, misericordioso y santo, te damos muchísimas gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te adoramos, te alabamos con todo nuestro corazón, porque tú nos has dado nuestra vida nueva, la vida eterna, y nos has dado la esperanza viva y la entrada de ir al cielo. Señor, gracias por tu gran amor. Te amamos, nosotros también queremos conocerte más y vivir conforme a tu voluntad. Vinimos a ti hoy en el día del Señor con corazón dispuesto. Queremos escuchar tu dulce voz y saber tu plan, tu secreto, tu santa voluntad para con nosotros. Señor, somos muy débiles. Sin tu ayuda no podemos vivir bien. Señor, danos la fe más fuerte y tu fuerza, tu poder. Cambia nuestro corazón, nuestra mente con tu palabra y renueva nuestra vida, Señor. Tú seas alabado y glorificado y exaltado entre nosotros. Guíanos en tu camino correcto. Señor, cuida a los hermanos y hermanas que no pudieron asistir. Guárdalos de todo mal y de la tentación del mundo. Sana a los hermanos enfermos. Fortalece a los hermanos débiles. Levántalos. Dales tu ánimo y tu consolación. Esperamos tu ánimo, tu fuerza, tu palabra. Haznos preparar bien el retiro de verano. Queremos llevar a más almas nuevas. Señor, que hagas tú delante de nosotros tu santa obra y utilízanos. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar el libro Segundo Crónicas, capítulo 3, versículo 1. El libro Segundo Crónicas, capítulo 3. El libro Segundo Crónicas, capítulo 3, versículo 1. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Vamos a leer juntos, nada más, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Leamos juntos. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Y vamos a buscar otra palabra, Efesios capítulo 3. El libro Efesios, capítulo 3. El libro Efesios, capítulo 3, versículo 1 al 5.
Efesios capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Lo tienen? También leamos juntos. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 9 al 11, también leamos juntos. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Creo que hace 2 semanas, 15 días, nosotros aprendimos con el mismo texto, ¿sí? Segundo Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Ya aprendimos. Hoy vamos a continuar, seguir aprendiendo. Salomón ha construido el templo de Dios, casa de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde? En Monte de Moría y en la era de Ornán. Está en Jerusalén, ¿sí? Entonces, en 3 lugares son mismos, en Jerusalén y Monte de Moría, era de Ornán, el mismo lugar. Ahí está el templo de Dios. Sí, ahora ya no existe el templo de Dios porque se destruyó. Pero en su lugar, ¿qué hay hoy en día? ¿Qué hay? Mezquita, templo de Allah. Creo que en el futuro se destruirá mezquita y se construirá, ¿qué? El templo de Dios por los judíos. Creo que en el tiempo de 7 años de tribulación, ahí se construirá. Pero nosotros, como los salvos, que son miembros de la iglesia del Señor, ya no existirán aquí. Estaremos con el Señor en el cielo. Y en la tierra habrá gran castigo de Dios. Y dicen 7 años de tribulaciones. Los hombres no salvos que rechazaron la gracia de Dios, no recibieron la salvación, entrarán en ese periodo. Ese tiempo será muy duro, muy difícil, y recibirán todos los hombres el castigo de Dios. Por eso dice el gran tribulación. Anticristo unirá todo el mundo y gobernará
anticristo durante 7 años a todos hombres. Y habrá las cosas terribles. Y los judíos, ellos también sufrirán. Aquí, ahí está, Monte Moria. Abraham ofreció a su hijo Isaac, ¿no? Aquí. Él quería matar a su hijo Isaac para ofrecerlo a Dios, porque Dios lo mandó. Él, cuando estaba a punto de matar a su hijo con cuchillo, Dios lo detuvo. Ya, basta, ya para. Ya, ahora yo conozco que tú me amas más que a tu hijo Isaac, así dijo. Dios estuvo muy contento y alegre. Y Dios preparó un animal carnero, en lugar de Isaac. Y Abraham lo mató y ofreció a Dios. Este animal carnero, ¿no? ¿De quién sombra es? Jesucristo. Isaac era sombra de Jesucristo. También este animal que murió y derramando sangre salvó a Isaac. En lugar de Isaac, este animal murió. Era sombra de Jesucristo. Jesucristo murió en lugar de nosotros. Con su muerte y sangre nos redimió. Así, el lugar Monte Moria tiene gran símbolo, ¿no? Aquel lugar donde Dios ofrecerá a su hijo. Y en la cruz, Jesucristo, en la cruz, Él murió. Dios ofreció a su hijo para salvarnos. Abraham y Isaac están subiendo al monte Moria. Abraham era sombra de Dios Padre y Isaac era sombra de Hijo unigénito de Dios, el Cordero del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces este lugar, Monte Moria, es un lugar muy importante, es un lugar simbólico de Jesucristo. Y era de Ornan, el mismo lugar, en tiempo de David. David ofreció holocausto y ofrenda de paz ahí a Dios. Dios perdonó a él y a su pueblo, al pueblo de Israel. Y holocausto que murió por el pueblo era sombra de Jesucristo también. Así. Y David dijo, este lugar será casa de Dios. Él entendió que Dios quería poner su nombre en este lugar y quería que su hijo Salomón construyera en este lugar. Era voluntad de Dios. Así, desde Génesis, desde el tiempo de Abraham, Dios indicó este lugar, un lugar elegido por Dios. En este lugar, Dios permitió construir su templo, su casa, a Salomón. Salomón edificó aquí. Entonces, Jerusalén, el monte Moria y la era de Ornan son un mismo lugar. Indica ¿a quién? ¿A quién indica?
a Jesucristo y su iglesia. Ahora, en Jerusalén, la ciudad Jerusalén es una ciudad elegida por Dios. Dios dijo, yo pongo mi nombre en esa ciudad. Así. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 11. El libro Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículo 11 y 12. ¿Lo tienen? Leamos juntos. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová, tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Está hablando a Moisés, también al pueblo de Israel. Ellos todavía no entraron a la tierra prometida por Dios. ¿Qué tierra es? Tierra de Canaán. Tierra de Israel. Entonces está hablando Dios que cuando ellos entraran a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel, conquistando a 7 tribus de Canaán, la tierra prometida por Dios, la tierra de Canaán, será un lugar muy especial para Dios. Dios siempre pone sus ojos y su corazón sobre, ¿dónde? Sobre esa tierra. Dios siempre tuvo interés y siempre Él puso sus ojos sobre Israel, al pueblo de Dios, al pueblo elegido de Dios. También a la tierra de Israel. Así, Dios dijo, yo pongo mis ojos en ella, en esa tierra. Así, el pueblo de Israel era especial. Entre todas las naciones, Israel era un pueblo especial, elegido, el pueblo elegido por Dios. Por eso Dios siempre tuvo interés con ellos y puso sus ojos, su corazón sobre ellos. Como una madre siempre cuida a su hijo, pone su mirada, sus ojos sobre a su hijo querido, ¿no? Así. En el corazón de mamá siempre hay su hijo. Así Dios siempre mira a Israel y a la tierra de Israel. Vamos a buscar Primero Reyes, capítulo 9. El libro Primero Reyes, capítulo 9, versículo 2 y 3. El libro Primero Reyes, capítulo 9, versículo 2 y 3. ¿Lo tienen? Yo les leo. Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Leamos juntos.
yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Los ojos de Dios y su corazón están sobre ¿qué? Sobre Israel, sobre la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Ahora, ¿qué dice Dios? Mi corazón, mis ojos siempre estarán. ¿Dónde? ¿Sobre dónde? ¿Dónde? Ya apenas leímos. ¿Dónde Dios pone sus ojos, su corazón? ¿Dónde? ¿Sobre qué? Jerusalén. En la casa de Dios. Templo de Dios. Salomón construyó templo, ¿verdad? Para Dios. Dios pone sus ojos y su corazón sobre Israel, sobre la tierra de Israel y sobre el templo, sobre Jerusalén. ¿Por qué Dios pone sus ojos sobre Jerusalén? Porque Jerusalén es una ciudad, es tan importante. ¿Por qué? ¿Qué hay en Jerusalén? La casa de Dios. Dios dice, yo he santificado esta casa que construyó Salomón. Dios santificó esa casa para poner mi nombre en ella, en el templo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para siempre, dice, para siempre. Pero el templo de Dios luego se destruyó, ¿no? Por Babilonia. Después de pasar más o menos 300 años por Babilonia. Se destruyó. 400 años. El año 586 antes de Cristo se destruyó el templo de Dios totalmente, porque Dios lo abandonó. ¿Por qué? El templo de Dios indica a quién, a Jesucristo. Cuando vino Jesucristo, ya hubo templo de Dios, otro templo. Templo que construyó Zorobabel después de regresar de Babilonia, de Persia. Luego, en el tiempo de Jesucristo, hubo templo remodelado por Rey Herodes. Hubo templo de Dios. Los judíos se reunieron, ofrecieron sacrificio allá. Pero el Señor dijo, ya, no es templo de Dios. En el tiempo de Jesucristo, él mismo era templo de Dios. Dios estuvo con él. En nuestro tiempo, ¿qué es el templo de Dios? ¿Qué es casa de Dios? Ahora ya no existe templo de Dios. ¿Dónde estaba el templo de Dios? Ya no existe. Hay mezquita. Mire, ahí, aquí está. El lugar de templo es. Pero, ¿qué hay ahora? Mezquita. Era templo de Dios que construyó Salomón. Era allí. Pero se destruyó por Babilonia. Ahí. Apague, por favor, el proyector. Hoy vamos a aprender
de eso. Gracias. Porque puso Dios su nombre en Jerusalén y en su templo. Para él, lo más importante es su iglesia. Ese lugar indica a la iglesia. El plan de Dios era iglesia del Señor. Para esto, Dios mostró su plan, su secreto. En nuestro tiempo, nosotros somos salvos, somos hijos de Dios, somos miembros de la iglesia del Señor. Por apóstol Pablo, Dios ha enseñado, ha mostrado que sobre la iglesia. En el libro Efesios, Dios mostró su iglesia. Le enseñó a apóstol Pablo que es iglesia de Jesucristo. Así, nosotros hoy ya leímos el libro Efesios. Vamos a buscar Salmos capítulo 122. El templo de Dios se desarrolló así, desde Génesis. Dios así nos muestra el secreto de iglesia. Dios tuvo plan de construir, levantar su iglesia. Por eso, el tabernáculo, el templo de Salomón, todo indica a la iglesia. Representan a la iglesia. En Salmos habla mucho. Los salmistas, David y otros, hablan mucho de Jerusalén, de Sión, en lo mismo lugar. Jerusalén o Sión es un lugar simbólico. ¿De qué? De la iglesia. De la iglesia. Sí. El tiempo de David todavía no hubo templo de Dios, porque su hijo Salomón lo construyó. Por eso Dios eligió ese lugar, Jerusalén, Sión. Y por medio de Salomón se construyó el templo. Por eso en los libros del Antiguo Testamento habla mucho de templo, de tabernáculo, de templo de Dios, casa de Dios. Ustedes se acuerden, habla de la iglesia, es plan de Dios. En el futuro Dios levantará su iglesia, salvará a todo el mundo y edificará su verdadero templo, casa de Dios, es la iglesia. Entonces, hermano, uno es salvo, es algo maravilloso. ¿Sí? Usted es un ser muy especial, muy bendecido por Dios. Un cristiano salvo es un miembro de la iglesia. La iglesia es santa y gloriosa. Para levantarla, el Hijo de Dios,
el Hijo unigénito de Dios, se sacrificó, murió. Así, uno que se hace un miembro de iglesia es gran bendición, algo maravilloso. Creo que nosotros no sabemos muy bien todavía, pero si cuando nos vayamos al cielo, y Dios nos hará saber muy claramente y nosotros estaremos más asombrados. Salmo 122. Salmo 122, versículo 1 al 9, yo les leo. Salmos, capítulo 122, versículo 1 al 9, yo les leo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas de juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Leamos juntos. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. ¿De qué está hablando? ¿De qué? ¿De qué está hablando? De la casa de Dios. ¿Dónde está? En Jerusalén. Por eso Jerusalén es un lugar muy especial, muy importante para los judíos, también para los cristianos, ¿no? También para Dios. ¿Por qué habla así de Jerusalén? Porque ahí está la casa de Dios, que era sombra de la iglesia. Entonces aquí dice, versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Los israelitas, ellos subieron a Jerusalén para llegar al templo, ¿no? Todos los hombres israelitas, 3 veces al año, todos los hombres deben subir a Jerusalén y estar en la casa de Dios para alabar a Dios y adorar al Señor y sacrificar holocausto y ofrenda. Así por eso aquí dice, versículo 4, a ella, a Jerusalén, ¿no? Subieron las tribus de Jehová, las tribus, 12 tribus, quiere decir todo el pueblo de Israel subió a Jerusalén para estar delante de Dios en el templo, para alabar al Señor. Por eso aquí dice, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Los israelitas suben a Jerusalén. De toda parte del país suben a Jerusalén, porque Jerusalén está ubicado poco, lugar alto. Entonces ellos suben y llegan al templo. Ahí
Ellos alaban a Dios, adoran al Señor y ofrecen sacrificios. Eso nos enseña que los salvos nosotros debemos irnos y reunirnos en un lugar. ¿Dónde? Aquí. Yo no digo un lugar, una casa, un edificio. Donde se reúnen los salvos es la iglesia. Si nosotros nos reunimos en el campo, ahí está la iglesia. La iglesia no es un edificio, sino los salvos. Los salvos. Donde se reúnen los salvos, Dios está ahí. Por eso los cristianos salvos, los hermanos, hermanas, deben tener gran deseo, gran anhelo. ¿De qué? Estar con salvos. ¿Sí? Deben estar, domingo, deben estar aquí para alabar al Señor y adorarlo y convivir con los hermanos. Cuán bueno y delicioso habitar los hermanos en armonía, juntos, en mismo lugar. Es la iglesia. Para esto, Dios nos salvó, ¿verdad? Entonces, los salvos deben reunirse. En el retiro nos reunimos en un lugar, es la iglesia. Nosotros debemos desearlo. ¿Qué? Estar ahí, ¿no? En el retiro, todos hermanos y hermanas se van, tienen gran anhelo de estar ahí con los hermanos, pero algunos hermanos no lo quieren, se van a otro lugar. No entienden el corazón de Dios. Dios siempre pone sus ojos, su corazón sobre ¿qué? Sobre su iglesia, sobre los salvos, sobre nosotros. Nosotros también debemos poner nuestro corazón, nuestro interés ahí. ¿Dónde está su corazón? Cuando hay retiro, ¿dónde está? Hay que saber el corazón de Dios, deseo de Dios. Si los hijos no saben el corazón de sus padres, ¿cómo pueden agradar a sus padres? Los hijos tienen deseo de saber el corazón de su mamá o su papá. Trata de agradar a su mamá, a su papá. Pero un hijo o una hija no sabe nada de deseo de su mamá o su papá, corazón de los padres, no entienden qué desean ellos, no pueden agradar, no pueden obedecer a él. ¿Es cierto o no? Es cierto. Hacen otra cosa. ¿Sí? Quieren agradar a sus padres y obedecer a ellos, pero hacen otra cosa. Por su propia manera, por su propio pensamiento. Hacen, pero sus padres no se agradan. No les gusta esto. Por eso nosotros debemos saber el corazón de Dios. Está hablando, versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Serán prosperados, bendecidos. ¿Quiénes? ¿Quiénes serán bendecidos y prosperados? ¿Quién? Los salvos. Los que aman. ¿Qué? Aquí dice, los que te aman. ¿A quién? La casa de Jehová. Los que aman a la iglesia, Dios los bendice, los prospera.
¿Se entiende? Uno que ama a la iglesia. ¿Sí? Pone sus ojos, su corazón sobre iglesia. Tiene interés en la obra de iglesia. Esa persona se agrada a Dios, agrada a Dios. Dios lo bendice más, lo ama más, porque Él entiende el corazón de Dios. ¿Me explico bien? Está hablando de eso. Leamos otra vez, versículo 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Pedir paz de Jerusalén. Debemos pedir paz de iglesia. Debemos amar a la iglesia. Debemos participar en la obra de iglesia. Así. El edificio no tiene tan importancia, pero es importante porque nos reunimos aquí, ¿sí? La iglesia. No es iglesia este lugar, es edificio de iglesia. Iglesia, somos la iglesia del Señor. Pero este edificio es importante y utilizado para la iglesia, para reunirnos. Por eso nosotros debemos cuidarlo bien, debemos mantenerlo bien, debemos apreciar y amarlo, ¿sí o no? ¿Por qué su casa es importante? ¿Qué es más importante, su familia o su casa? Edificio. Para usted, ¿qué es más importante? ¿Su casa o sus hijos? Obviamente, su familia más importante es la casa. Pero para algunos necios, valora más a su casa, porque su casa es de gran valor. Compró muy difícilmente esa casa tan chida, muy hermosa y grande, lujosa, para comprarla. Invirtió mucho, vendió muchas cosas, terreno y también tiene deuda para comprarla. Vale 10 millones de dólares, digamos. Entonces, si tiene esa casa, para él es muy importante, ¿no? Y tiene gran interés de esa casa. Entonces quiere cuidarla bien. Si al verla, está muy contento, feliz, ¿no? Pero esa casa más importante que su hijo. No, ¿verdad? Pero algunos sí, para él, algún padre no tan bueno, más importante la casa que sus hijos. Es muy triste, ¿no? Está equivocado. Mucho, papá, ¿no? La casa, aunque es de valor de $1,000 millones, tan lujosa, tan valiosa, importa menos que sus hijos, ¿sí o no? Sí. Para mí, sí. ¿Y para ustedes también? Algunos que su cara dice que no. Su casa es más importante. Para Dios, nosotros, salvos, santos, son más importantes. Pero uno que ama a la iglesia, ama a los hermanos, ama este lugar y su interés está aquí y siempre piensa en la iglesia, siempre quiere estar con los hermanos, está en la reunión. El centro de su vida está en la iglesia. Esa persona, Dios ama más y le da prosperación y más bendición. Aquí dice, versículo
6. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, los que aman a la casa de Dios, la iglesia del Señor. Serán prosperados. Versículo 7. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. El tabernáculo en el desierto y el templo que construyó Salomón perfectamente representan a Jesucristo, a la iglesia. ¿Sí? Y todas cosas consagradas de tabernáculo y de templo explica muy bien cada cosa sobre Jesucristo. ¿Sí? El tabernáculo, el templo, cada cosa de casa de Dios explica muy bien sobre Jesucristo. Así indica a Jesucristo y su iglesia. Versículo 8. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. La paz sea contigo. ¿Quién? ¿Quién? Ahora está hablando de la casa de Dios, ¿no? Por eso contigo. ¿Con quién? Con Israel. Con la iglesia. Con los hermanos. La paz de Dios sea con los hermanos salvos, con la iglesia. En la iglesia del Señor se encuentra la salvación y la bendición y la paz de Dios. Por medio de la iglesia, nosotros recibimos la salvación, ¿sí o no? Por medio de la iglesia, seguimos aprendiendo la Biblia, la palabra de Dios, y creciendo en la fe, llevando la vida cristiana, ¿sí o no? Sí, por medio de la iglesia. Dios nos hace salvos y nos hace crecer. En la iglesia podemos crecer bien. Podemos servir al Señor y cumplir la obra de Dios. ¿Sí? Fuera de la iglesia, nosotros no podemos hacer nada. Debemos saber la importancia de la iglesia. Versículo 9. Leamos juntos. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Nosotros debemos amar a la iglesia. Pero no sé, para usted, hermano, hermana, la iglesia, ¿qué valor tiene? ¿Qué importancia tiene? Cada quien cómo piensa, cómo siente. Capítulo 128, Salmos, capítulo 128, versículo 5 y 6. Leamos juntos. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. ¿Aquí qué dice? Bendígate Jehová. ¿Desde dónde? Sión. Sión, ¿qué es? Ahora. Iglesia. Sión es iglesia. Y veas el bien de Jehová, el bien de Jerusalén, el bien de iglesia, todos los días de tu vida. Nosotros podemos ver maravillas de Dios, la obra hermosa de Dios y bendición, paz, todas buenas
cosas de Dios, ¿dónde podemos ver y recibir? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En el mundo? ¿En tu trabajo? En la iglesia. Es Sion y Jerusalén. Salmo habla de eso. Entonces, cuando ustedes lean Salmos, habla de Jerusalén, de Sion, de templo de Dios. Recuerden, ¿de qué? Recuerden, ¿qué? La iglesia. Está hablando la iglesia. Todo esto indica la iglesia. ¿Sí? Se concluye a la iglesia. Capítulo 132. En Salmos habla mucho de Jerusalén, de Sion. Capítulo 132, versículo 13 y 14. 13 y 14. Leamos juntos. Porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Dios, ¿dónde habita? ¿Aquí dónde? En su iglesia. Dios habitó, ¿dónde? En Jerusalén, en Sion, en su templo. Ahora, Dios, ¿dónde habita? En la iglesia. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, ¿dónde mora? ¿Dónde permanece? En tu cuerpo. Un cuerpo de un salvo. Dentro de ti, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, nuestro Dios está contigo. Habita Él. ¿También dónde? ¿Dónde habita Dios? En la iglesia. Es secreto de Dios. En todos los libros de la Biblia habla de eso. Es desarrollo de la casa de Dios. Así. ¿Me explico bien? Son inteligentes. Si no sabe este secreto, usted no puede entender bien la Biblia. Es una clave de entender la Biblia. ¿Sí? Versículo 17. 17. Leamos juntos. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. ¿Dónde el hombre se encuentra la salvación? ¿Dónde? Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes. Se predica el evangelio por medio de la iglesia. Así, la salvación viene de la iglesia. ¿Sí? Viene de la Biblia, viene de la iglesia. Como los cristianos salvos. Nosotros no predicamos, no hablamos, ninguno puede ser salvo, ninguno. Dios está con los salvos, está en su iglesia, trabajando. Él va delante de nosotros. Nosotros predicamos el evangelio, Él nos ayuda, Él salva a las almas, Él trabaja por medio de la iglesia. ¿Sí o no? Es correcto. Y sus santos darán voces de júbilo. Nosotros podemos experimentar muchas cosas buenas de Dios. Podemos ver a las almas salvas, ¿sí? En la iglesia. Por eso, nosotros estamos muy contentos, alegres, felices en la iglesia. Hermanos, hermanas, les doy una pregunta. Cuando ustedes están en la iglesia con los hermanos,
¿Están contentos? ¿Felices? ¿Seguro? ¿Ninguno vino por obligación aquí? ¿Quién le obligó a estar aquí? Ninguno, ¿no? Cuando unos están bien cansados, bien tristes en el trabajo o en casa, se pelearon, matrimonio, y padres e hijos, entre hermanos se pelearon, están muy tristes, disgustos, pero llegan a la iglesia, están animados, motivados y consolados o no. Sí, deben sentir así. Pero algunos dirán así. Cuando yo estoy en casa estoy muy contento, feliz. Pero cuando yo llego a la iglesia estoy muy enojado, triste por algún hermano grosero. Híjole, es otra cosa, hermano. Pero Dios nos anima, nos consuela, nos bendice. Aquí podemos estar consolados, animados y alegres en la casa de Dios. Es la iglesia. Espero que todos ustedes comprendan bien sobre la iglesia y todos sientan alegría, paz y bendición, conforme a la palabra de Dios. La Biblia nos enseña eso. Capítulo 135, versículo 21. 135, versículo 21, leamos juntos. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Desde Sión, ¿qué es Sión? Iglesia, ¿no? Sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Dios habitó en Jerusalén, ahora habita en la iglesia. De ahí hay bendición. 137, capítulo 137. El libro Salmos habla mucho de Jerusalén y de Sión, ¿verdad? Porque habla de iglesia. Es una enseñanza muy importante. Salmo 137, versículo 5 y 6. Leamos juntos. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordaré, si no me enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Ustedes aman a la iglesia así. Si uno se olvida de la iglesia, se aleja de la iglesia, ¿está bien contento? ¿Es correcto? Los judíos, ellos siempre anhelaban ir al templo de Dios. Amaban Jerusalén y templo de Dios. Siempre ellos subieron. Ellos anhelaban mucho subir a Jerusalén, al templo de Dios, estar con otras tribus, con el pueblo. Ellos lo anhelaban mucho. Ellos aman a Sion, a Jerusalén, aman templo de Dios. Todavía ellos, ¿sí? Para ellos es gran gozo, gran alegría. Una cosa más importante. En su corazón, en su vida, hay Jerusalén, hay Sion, hay casa de Dios.
Hermano, en su corazón, en su vida, ¿qué hay? ¿Hay iglesia? ¿Usted así valora a la iglesia? ¿Le da importancia a la iglesia? Iglesia es muy importante para usted. Iglesia es el centro de su vida, ¿o no? Piense bien. Piense. Para mí, la iglesia, ¿qué significa? ¿Qué valor tiene? Piense bien. Aquí dice, si yo me olvido de Jerusalén, de iglesia, se pierde mi diestra, mi mano derecha. Se pegue mi paladar, mi lengua al paladar, así. Nuestro deseo sea igual. Espero que nuestro deseo sea igual. Debemos comprender más profundamente sobre la iglesia del Señor. Bueno, Jesucristo es el gran misterio de Dios. El secreto de Dios es Jesucristo. Dios habló desde el primer libro de la Biblia, Génesis, hasta el último libro, Apocalipsis. Él sigue hablando de Jesucristo. Por eso, el gran protagonista de la Biblia, ¿quién es? Jesucristo, ¿no? Obvio. La iglesia es su cuerpo. La iglesia es su esposa. ¿Qué significa entonces la iglesia? Es todo, ¿no? Para Dios, la iglesia es todo. El Señor se sacrificó, entregó su vida para su iglesia. Vamos a buscar Apocalipsis. Apocalipsis. Capítulo 5, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6. Leamos juntos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. ¿Quién es el cordero inmolado? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Desde el libro Génesis habla del cordero. Aquí, en último libro, Apocalipsis de la Biblia, también habla del Cordero de Dios. Él fue inmolado, murió por nosotros, para comprar nuestra alma, para comprar la iglesia. Versículo 9, leamos juntos. 9 y 10, leamos juntos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios
y de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es así, es la iglesia. ¿Sí? Para redimirnos, para comprarnos, para salvarnos. Jesucristo ha derramado su sangre y fue inmolado, se sacrificó para comprar la iglesia. Por eso apóstol Pablo, ¿qué dijo? En el libro Hechos, ¿qué dijo? Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28. Leamos juntos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Aquí qué dice? Para ganar la iglesia, Jesucristo, ¿qué hizo? Murió. Por su propia sangre, Él ganó, Él compró. ¿Qué? ¿Qué compró? Con su sangre, con su vida, ¿qué compró? La iglesia. La iglesia. ¿Quién es el miembro de la iglesia? Un salvo. Si los que creen que es un miembro de la iglesia tan hermosa, bendecida, levanta la mano, por favor. Honestamente, yo soy un miembro de la iglesia del Señor. Los que no levantan la mano, ¿ustedes no son salvos? Hermano, Mac. Siempre está cansado. ¿Usted es miembro de iglesia? ¿Sí? Levanta la mano entonces. Eso. Bueno. Solamente el salvo puede ser miembro de iglesia. Entonces, ser el miembro de la iglesia es hombre bienaventurado o no. Muchísimo, hermano. Aunque el mundo, la gente del mundo no me conoce, pero Señor me valora muchísimo. Te valora tanto, Señor. Tú mismo debes valorar a ti mismo, ¿eh? Yo soy miembro de la iglesia gloriosa del Señor. Aleluya. ¿Por qué tú no valoras, hermano, la iglesia? ¿Por qué recibiste la salvación gratuitamente? Por eso no sabes valorar a ti mismo. Pero, ¿sabes? Para redimirte, para hacerte ser salvo, el miembro de la iglesia, Señor pagó todo. Él fue inmolado, se sacrificó, se quebró todo su cuerpo, derramó toda su sangre. Así te redimió, Señor. Así te hizo ser miembro de la iglesia. ¿Sí? Es la iglesia del Señor.
Vamos a buscar según Colosenses. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 18 y 19. El libro Colosenses capítulo 1, versículo 18 y 19. ¿Lo tienen? Colosenses 1, 18 y 19, yo les leo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo, no es Señor. Entonces, la iglesia, ¿qué es para Él? Su cuerpo. ¿Usted puede separar la cabeza y el cuerpo? Si se separa así corta, es muerta, ¿no? Una persona ya tiene cabeza separada del cuerpo, ¿qué es? ¿Viva o muerta? Una persona muerta. No puede separar. Cabeza y cuerpo siempre está conectado, unido, ¿sí o no? Si no, es la muerte. Así, Señor siempre está ¿con quién? Con su cuerpo. Entonces, todos somos miembros de la iglesia. Somos miembros del cuerpo ¿de quién? De Cristo. Entonces, Jesucristo no cuidará a su cuerpo. ¿Cómo no? Si nosotros, cuando pegamos con martillo, le duele mucho, ¿no? Dedo. Todo el cuerpo sí, lo cuida, ¿sí o no? Sí, otro dedo está contento y dice, qué bueno que sufras más. ¿Así? No. Entre miembros no tiene envidia, no se pelean, están unidos. Los miembros de la iglesia deben estar ahí, unidos. Pero, ¿por qué se pelean, hermanos? Porque no entiende o se olvida de la iglesia. ¿Sí? Alguien dice, pastor, yo no quiero venir aquí, no quiero congregarme más. ¿Por qué, hermana? No me gusta fulano, un hermano muy grosero. No me gusta una hermana chismosa, por eso no quiero venir aquí. ¿Ella entiende de iglesia o no? Algunos de nosotros viene por alguien para ver a su amigo o a una persona que le agrada. ¿Hay alguien que viene por mí? No, por favor. Ninguno de nosotros viene aquí y se congrega por alguien, por hombre, ¿no? Por el Señor. Por eso no diga, hermano, hermana, que yo no voy a venir aquí por fulano. No diga, por favor. Es su cosa, pero no diga eso. Debe venir aquí por el Señor. Por el Señor. Nosotros no agradamos al hombre, sino al Señor. No me amenace.
No me amanace, por favor. No me amanazca. ¿Qué? Amenace. No me amenace. Hoy mi lengua se traba. Entonces ustedes digan en mi lugar, hoy no me... No me amenace. ¿Qué? ¿Cómo me amenaza? No venir. No vengo, pastor. Ya no. Voy a dejar de venir. No me amenace. Híjole. Viene, ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por Pastor Juan? Por sí mismo. Por el Señor, pero por sí mismo, ¿verdad? No te equivocas. Tú no vienes aquí por mí, por otro hombre, por otro hermano, por ti mismo, por el Señor. Entonces no haga berrinche más, por favor. ¿Sí? Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículos 18 y 19. Aquí leímos, ¿no? La cabeza del cuerpo, cabeza de iglesia es Jesucristo. Y la iglesia es cuerpo del Señor. Jesucristo es esposo y su iglesia es esposa. ¿Qué quiere decir? Así están bien unidos. Esposo, esposa, un matrimonio, los dos están unidos. La Biblia dice, los dos son uno. Ya no son dos, son uno. Está en unión. Es como una relación bien unida y de amor. Como un matrimonio, esposo y esposa se aman. Así, Señor nos ama, nos protege. La iglesia es el plan de Dios. Jesucristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Jesucristo es su esposo y la iglesia es su esposo. Efesios, capítulo 3. Efesios, capítulo 3, versículo 18 al 21. Efesios 3, versículo 18 al 21. Yo les leo: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en vosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí, ¿qué dice? Para que habite Cristo por la fe en vosotros, vuestros corazones. ¿Quién habita dentro de nosotros? ¿Quién habita en la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, Espíritu Santo. Nosotros, ¿cómo podemos conocer más al Señor y su amor? ¿Con quién? ¿Solo?
¿Podemos conocer a Él? ¿Podemos conocer más su amor profundamente solo? ¿Con quién? Aquí dice, con todos santos. ¿Qué dice aquí? Versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Con quién? Con los hermanos santos son salvos. Con los hermanos, con todos los santos. ¿Qué quiere decir? La iglesia. La iglesia. Nosotros podemos conocer más al Señor, que es secreto, misterio de Dios, es Cristo. Podemos conocer más a Él y su amor, la anchura, la profundidad, longitud, anchura, profundidad, altura de su amor. Podemos conocer más y más profundamente, solo con hermanos, con los hermanos. Por eso tenemos gran razón de convivir con los hermanos. Si usted no permanece bien en la iglesia, no puede entender más, hermano, el amor de Cristo. Cuando recibimos la salvación, ya recibimos el amor de Cristo, entendemos, pero debemos entender más, comprender más, conocer más al Señor y su amor. Jesucristo es secreto de Dios, misterio de Dios. Nosotros podemos conocer más y más con los hermanos en la iglesia. Dios puso dos cosas en lugar más alto. Todas las creaciones se van, ¿no? Pasan, desaparecen, ¿sí o no? El universo, todos los cielos y la tierra, todas las cosas que están en la tierra, en un cierto día, en el futuro, desaparecen. Pasan todas cosas, pero solamente permanecen dos cosas, siempre, para siempre. Dos cosas. ¿Cuáles son? Primera es la Biblia, la palabra de Dios. Y segunda, ¿qué es? ¿Qué es? La iglesia, hermano. Iglesia. Es la iglesia. Todos pasan, pero permanece siempre la iglesia y la Biblia. Por eso, Dios puso dos cosas sobre todas las cosas. Su palabra y la iglesia. Nuestra posición es tan alta, ¿saben, hermano? Por eso, ser el miembro de la iglesia es algo maravilloso o no? Mucho maravilloso. Debemos entender más. Podemos comprender más profundamente la Biblia en la iglesia. Tú solo lees la Biblia. Si no estás conectado en la iglesia, no permaneces bien en la iglesia, no puedes comprender bien la Biblia, ni de Jesucristo. ¿Me explico bien? Si nosotros podemos crecer más y más, podemos conocer más a nuestro Señor y su amor con los santos, con los hermanos. Así dice. También Dios obra trabajando en su iglesia. Por eso versículo 20 aquí dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder de Dios, ¿dónde actúa? En nosotros. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Sí?
Tú solo no puedes hacer. El poder de Dios está dentro de la iglesia. Por eso, por medio de la iglesia, Dios trabaja, Dios salva a las almas. Por eso podemos decir, por medio de la iglesia, Dios salva a las almas. Por medio de la iglesia, Dios hace crecer a los cristianos salvos. ¿Es cierto o no? Es cierto. Dios tuvo ese plan, ese secreto. Desde antes de fundación, Él tuvo ese plan, el plan de iglesia. Así habló desde Génesis hasta último libro, Apocalipsis. Sigue hablando como secreto de la iglesia. Es donde estaba el templo de Dios, lugar de Monte Moría, y era de Ornán, Jerusalén. Sigue indicando. ¿A qué? ¿A qué? ¿No entendieron bien? Nosotros aprendimos. Segunda Crónica, capítulo 3, versículo 1, habla de 3 lugares. Monte Moria y era de Ornán, Jerusalén. Este lugar, ¿a qué indica? ¿A qué significa? ¿A qué representa? ¿A qué? A la iglesia. ¿Entendidos? Muy bien. Vamos a terminar con oración. Entonces, última palabra. Piense bien en la iglesia y ama a la iglesia. ¿Sí? Ama a la iglesia. Y tenga gran deseo de estar aquí con los hermanos, convivir con los hermanos. Cuando se completa la iglesia del Señor, Él vendrá. Para Él, la iglesia es lo más importante. ¿Sí? Porque Dios te ama, te bendice, te aprecia, te estima tanto. Porque eres salvo, estás en la iglesia. Aunque eres salvo, pero tú te alejas de la iglesia, Dios no te da bendición, te castiga y te quiere traer a la iglesia para que tú permanezcas bien en la iglesia. Él quiere que tú entiendas más la iglesia. Bueno, si uno que entiende la importancia de la iglesia, amará más a la iglesia y participará en todas obras de la iglesia. Claro, en la iglesia, como hombres imperfectos, problemáticos, si se pelean, aunque son salvos, se pelean y hay cosas buenas o malas. Si pasan todo. Pero nosotros debemos valorar más que Dios está aquí. Dios valora más a su iglesia. El gran bendición y amor de Dios es, Dios me permitió estar aquí. Si usted no es salvo, aunque está aquí con nosotros, usted no tiene nada que ver con la iglesia, ¿sí o no? Eso. Por eso, si uno tiene duda o inseguridad de salvación, debe confirmar bien su seguridad de salvación, porque es lo más importante. Una cosa más triste es que uno está con nosotros
en medio de nosotros, en la iglesia. Sigue congregándose, pero no es salvo. Es lo más triste, ¿no? Cuando venga nuestro Señor para llevar a los salvos a su iglesia, alguno de nosotros se queda aquí, estará abandonado. Es gran tristeza, ¿verdad? Nadie puede darte garantía de tu seguridad. Tú debes confirmar bien. Tú mismo debes tener esa seguridad. Aunque yo soy pastor, pero yo no puedo darte la garantía de tu salvación. Tú mismo debes confirmar. Es tan importante. Lo más bendecido, más hermoso, más maravilloso uno es miembro de la iglesia. Espero que tú seas esto. Vamos a orar. Padre, nuestro Dios misericordioso, te damos muchísimas gracias por enseñarnos con tu palabra. Tú has planeado la iglesia. Gracias, Señor, por habernos salvado y redimido con tu sangre. Tú hiciste gran obra. Tú has sacrificado mucho para comprar nuestra alma y hacernos miembros de tu iglesia. Estamos en tu presencia. El corazón de Dios y sus ojos siempre están sobre nosotros, sobre iglesia. Gracias, Señor, que tú nos has hecho miembros de la iglesia. Es gran amor y bendición de ti, Señor. Por eso te alabamos y te amamos, Señor. Ninguno de nosotros se perezca y esté fuera de tu iglesia. Señor, cuídanos a cada uno de nosotros para que cada uno confirme bien su salvación y permanezca bien firmemente en tu iglesia. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo que siempre nos ama. Amén.